El acta de la sesión 39 especial se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 40 especial se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Siempre digo lo contrario. Presidenta, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un correo electrónico del ministro de Desarrollo Social y Familia, don Giorgio Jackson, mediante el cual propone a esta comisión que se le invite para la sesión ordinaria del 21 de agosto del año en curso, es decir, a vuelta distrital, con la finalidad de presentar y exponer los resultados de la encuesta CACEN 2022. En segundo lugar, un correo electrónico de don Jaime Vera, académico de la Universidad Católica del Paraíso, quien había sido invitado a esta sesión para exponer sobre el proyecto de ley en tabla, informando que lamentablemente no podrá participar en esta sesión por tope de horario. En tercer lugar, también una excusa, en este caso de la presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, doña Mariela Hernández. Solicita, si la comisión lo tiene bien, se le puede invitar nuevamente. Y finalmente, un correo electrónico de la secretaria de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante el cual también excusa la inasistencia a esta sesión del ministro de esa cartera, quien había sido invitado también por el proyecto de ley. Junto con ello, agradece el interés por escuchar la opinión del Ministerio y reitera su disposición a estar informado de las iniciativas legislativas de esta comisión vinculada al sector justicia. Esa es toda la cuenta. Presidenta. Gracias, secretario. Antes de darle la palabra al diputado Melo, el ministro Giorgio Jackson me llamó hace unos días para pedirme justamente lo que ha hecho llegar acá de forma oficial, y la verdad que yo creo que sería positivo y no tengo problema, y me imagino que la sala tampoco, para que lo podamos invitar y para que él pueda estar acá en esta comisión y pueda en el fondo contarnos de la CACEN. ¿Le parece? Así que ¿hay acuerdo para que pueda ser invitado? Campanilla. Hay acuerdo, me dicen. Ahora sí, tiene la palabra el diputado Melo. No, Presidenta, era sobre el mismo punto. Y también tuve la oportunidad de conversar con el ministro y en buena hora que pueda venir a exponer los resultados, que además implican una continuidad del punto de vista de las políticas públicas del país. O sea, quiero ponerlo en esa perspectiva. Lo que vienen haciendo otros consecutivos gobiernos, incluido el gobierno del presidente Piñera, el actual gobierno, y creo que es necesario que podamos conocer los resultados y ver de qué manera podemos contribuir también desde el punto de vista legislativo a ir mejorando el tema de las políticas sociales. Así que eso, Presidenta. Ok, diputado Melo, perfecto. Ya entonces va a salir la invitación de esta comisión para que de vuelta de la distrital el diputado Giorgio Jackson pueda venir, el ministro pueda venir a contarnos entonces en más detalle, ¿verdad?, como él lo solicitó. La orden del día, se ofrece la palabra en puntos varios, perdón, el diputado Undurraga, la diputada Delgado y también la diputada Ahumada. Oiga, dos cosas que me parece que son relevantes e importantes para esta comisión y sobre todo para el desarrollo del texto refundido que nosotros estamos empezando a tratar. Nosotros la reunión pasada yo propuse que viniera el ministro de Justicia porque aquí esto afecta el código penal. Creo que debería usted, en su calidad de presidente, explicarle la relevancia, porque a lo mejor nosotros vamos a fijar una sanción, una pena, que puede ser desproporcionada o puede ser muy baja o no estar acorde con otros textos. Entonces, me parecería que, entendiendo que él pueda sorprenderse por el hecho de estar invitado a la Comisión de Desarrollo Social, pero creo que es súper relevante, o al menos que mande un representante y que nos entregue su opinión en relación al texto que estamos discutiendo por el cual se le ha invitado. En segundo lugar, el miércoles 2 de agosto tuvo un nuevo ataque incendiario en la región de la Araucanía, en la comuna de Traiguén.
Entre otras estructuras comunitarias fue incendiada la capilla El Buen Pastor, que había servido como lugar de culto para la comunidad de Añiñir por más de 70 años. Ante estos hechos, el obispo de Temuco emitió un comunicado a través de la Conferencia Episcopal de Chile, constatando como en tan solo una década 20 templos de la diócesis de Temuco han sido incendiados en diferentes actos de violencia y afectando especialmente a comunidades rurales que han quedado sin templo para ejercer algo tan elemental como su libertad de religión. Esta situación, una de las tantas que afecta a la región de la Araucanía, es inaceptable, de verdad, y viene a quebrantar una de las libertades, como reiteré, y uno de los derechos más básicos de la ciudadanía, que es la libertad de ejercer su culto. Solicito el acuerdo para oficiar a la ONAR, la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, y al Ministerio de que ésta depende, vale decir el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, vale decir el ministro Elizalde, para informar respecto a las medidas que están tomando respecto a estos casos y para proteger la libertad de religión y de credo. También quiero solicitar oficiar al Ministerio del Interior para que explique las medidas que se están tomando para prevenir estos actos y para perseguir e identificar a los responsables y hechores. Gracias. Gracias, diputado Undurraga. Vamos entonces con el secretario a tomar en consideración lo que usted nos menciona. Estoy de acuerdo que es importante que se haga presente el ministro de Justicia. Vamos a darle la palabra ahora a la diputada Delgado. Sí, gracias, presidenta. Nosotros trabajamos directamente con agrupaciones de autismo y hay muchas quejas por la ley, tienen muchas dudas y queríamos ver si podemos invitarlos para que expongan sobre la experiencia de trabajo y la visión de ellos con respecto a la ley 21.545, que establece la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas con trastorno de aspecto autista. Queríamos invitar al Servicio Nacional de Discapacidad y autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, Educación y Salud, porque no se está cumpliendo la ley. Aquí festejamos por esa ley, todos se sintieron muy incluidos y la verdad es que nadie les ha ido a explicar a ellos cómo va a ser este proceso. Entonces a veces las esperanzas se van... claro, se va jugando con la esperanza de ellos, con sus sueños y anhelos en esto. Y también saludar hoy 7 de agosto a todos los dirigentes sociales de nuestro país, que son un pilar fundamental para nuestra sociedad, para la construcción también de las villas, las poblaciones. Ellos hacen un tremendo trabajo. En pandemia vimos las capacidades enormes que ellos tenían. Fueron los que hicieron las ollas comunes, fueron los primeros que ayudaron a sus vecinos que estaban aislados por el tema de la pandemia, algo desconocido para todos, pero ellos sin miedo estuvieron allí presentes y creo que hoy es un día excelente para hacer a ellos un gran reconocimiento. Gracias, presidenta. Sumarme absolutamente a su mensaje, diputada, respecto a los dirigentes. La verdad que la semana pasada se comenzó ya a discutir en la sala, ¿verdad?, el proyecto que le da atención preferente a los dirigentes sociales, que creo que es lo mínimo que ellos se merecen por el trabajo, por la labor que hacen con sus vecinos, con sus sectores. Creo que esta comisión realmente reconoce y valora el trabajo que hacen los dirigentes sociales. Yo creo que este proyecto es de todos nosotros como Comisión de Desarrollo Social. Me enteré que fue la diputada Carolina Marzán quien tuvo la oportunidad de poder presentar el proyecto en la sala y me dio mucha alegría porque, insisto, creo que este proyecto es de nosotros, es de cada uno de los que pertenecemos a esta Comisión de Desarrollo Social. Y es un proyecto muy necesario y creo que es de justicia para quienes sin ningún valor, sin ningún sueldo, hacen una labor maravillosa y que generalmente uno, los días en que está en campañas políticas, uno llegando a los dirigentes, pero ellos constantemente hacen una labor que creo que debe ser el inicio
del trabajo que nosotros hagamos como comisión para los dirigentes sociales. Así es que, dicho eso, voy a darle la palabra a la diputada Marzán, que quería hablar respecto al punto de... Yo también. Sí. Si había acuerdo en relación a mandar el oficio. Sí. Sí, no, Sí. que le van a... Sí, De acuerdo. ya lo habíamos... sí, claro. Muy bien, diputado Undurraga. Muy bien. Todos los días se aprende... Muy bien. Diputada Humada, le voy a dar solamente la palabra por un minuto a la diputada Marzán, porque va a hablar referente a la ley de autismo. ¿Ya? Le va a responder, digamos, una duda que... Sí, muchas gracias, presidenta. La verdad, yo como diputada, dentro de las facultades que nosotros tenemos, no está el difundir la ley, pero yo estoy haciendo charlas en mi distrito y en la región en general, donde les doy a conocer la ley en palabras muy simples. Entonces yo creo que aclaro dudas al final, les dejo material, les dejo tríptico, en fin, y además abro los canales, que es mi correo, o el correo de los WhatsApp de mis territoriales que me acompañan, por cualquier duda que vaya apareciendo en el camino. Ahora, han sucedido cosas muy relevantes, como por ejemplo que hoy día comenzó una mesa con el ministro de Educación y las organizaciones, porque estamos de la mano trabajando con FENAUTS y con MILA, que es una mesa interregional que se armó cuando estábamos tramitando nosotros la ley de autismo. Y de hecho ha habido bajadas de la ley que son muy interesantes, con el director también nacional del trabajo, don Pablo Centeno también. De hecho hay un link en la dirección del trabajo, que es la manera como tú tienes que inscribir a tus hijitos o hijitas que tengan autismo para lo que dice la ley en cuanto al Código del Trabajo y al permiso de salida. Pero eso es un tema que yo he ido explicando, porque obviamente la ley dice que una vez promulgada o publicada, tú la das como ciudadano, la das por entendida. Como eso no es así, y hay mucha motivación, mucho interés, mucha preocupación, de hecho con el Ministerio de Salud también hemos hecho trabajo. A esas charlas llegan carabineros, PDI, profesores de la salud, en fin. Entonces, yo sugiero que lo que no se entienda, nosotros como diputados y diputadas, nuestra obligación de saber de qué se trata la ley, sería quizás importante también, porque a mí me llaman de otras regiones, pero por recursos y por tiempo no puedo hacerlo. Pero sería importante que a lo mejor, que es lo que le sugiero a otros diputados que me han preguntado, y que lo están haciendo en sus propios distritos, ya están haciendo las charlas y le explican a la gente. Le explican que son temas que de repente sabemos que las leyes tienen texto o lenguaje que es muy complejo, porque es un lenguaje más legislativo, pero sería importante a lo mejor, además que nosotros o que los diputados que tengan quizás esa inquietud pudieran manifestarle y aclararle esas dudas a las personas, porque también dentro de ello, yo les digo, esto es hoy día no se van a aclarar todas las preguntas cuando yo expongo en la charla, porque hay cosas que se van a ir implementando con el correr del tiempo, porque obviamente hay temas de recursos, en fin, y queda súper clarito, y y al final de las charlas también, como te digo, dejamos un espacio para un par de preguntas con respecto a lo legislativo. Pero eso se está haciendo, se está aclarando, entonces todas esas dudas son factibles de aclarar, estudiando harto la ley y nosotros mismos yéndosela a explicar. Eso, diputado. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada. ¿A dónde? A ver, no, pero acá... Perdón, presidenta, Sí, todo lo tenemos contrario. algunos invitados esperando, así Súper que... cortito, sí, súper cortito. sí. Al contrario, este es un espacio abierto pero a la que yo digo que uno les puede facilitar como diputada en el territorio, les puede facilitar el ir a explicarles la ley, a contarles, a hacer presentaciones, llevarle tríptico material, simplemente eso. Cuando está la motivación, obviamente, de hacer. Yo vi que ponte tú el diputado Boris Barrera, lo he visto que anda haciendo charlas también en sus distritos. Sí. Y yo creo que eso es muy importante, porque es distinto que vengan a exponer, esto está abierto para todo el mundo, obviamente, a cuando tú vas al territorio y le explicas, porque hay una cosa sin duda mucho más cercana y de más piel también para hablar con las organizaciones. Sí. Diputada Marzán, entendiendo perfectamente, yo también he intentado dentro de mi distrito de poder llegar y de poder informar, pero no es suficiente. Además tenemos un problema con el presupuesto.
y con los recursos para implementar. Y yo creo que hay mucho reclamo también de parte de las organizaciones que sienten que se hicieron más expectativas de lo que de verdad hoy día está cubriendo, digamos, esta nueva ley. Yo sé que esto está comenzando, creo que ahí vamos a tener que trabajar en el presupuesto del próximo año, porque sin presupuesto no se no puede sacamos absolutamente ejecutar. nada. La diputada Humada, antes, que está esperando, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Solo quería sumarme, ¿cierto?, al día tan importante hoy, ¿cierto?, de nuestros dirigentes sociales, que son tremendamente importantes en el trabajo comunitario, ¿cierto?, de nuestros vecinos y vecinas. Y ya que hoy día tenemos un proyecto de ley que lo hemos solicitado para esta comisión y que lamentablemente no lo hemos podido traer, que es el boletín número 15.296-07, que habla de la protección, ¿cierto?, de nuestros dirigentes sociales que muchas veces son agredidos, y ver la posibilidad de que podamos insistir en la solicitud de poderlo discutir. También habla de una modificación, ¿cierto?, de la Constitución, del Código Penal, en esa área, y entonces no ha sido fácil poderlo traer acá a esta comisión para discutir, pero por lo menos poder dar el inicio, que creo que es sumamente importante. Ya estamos en deuda con nuestros dirigentes, así que esa solicitud, muchas gracias. Comparto con usted, estimada colega. Vamos a insistir nuevamente. La diputada Clara Zagardia tuvo mucha fortuna cuando solicitó trasladar el proyecto acá, así que si insistimos lo podemos lograr. Así que sí, yo creo que hoy día es el día ideal. Yo creo que hoy día al iniciar la sesión debería pedir el espacio, porque hoy es el día de los dirigentes. Difícilmente que alguien se oponga si es un beneficio para... Sí, ¿le parece? Así que ahí cuente con el apoyo de esta presidenta. ¿Se acuerda entonces reiterar la solicitud? Sí, ¿se acuerda entonces reiterar la solicitud de traer a la Comisión de Desarrollo Social este proyecto, que me parece que es un proyecto que también va en la línea de querer apoyar a nuestros dirigentes sociales? Ahora sí, la diputada Mix y la diputada Zagardia luego. Gracias, presidenta. Yo quería, en realidad estaba esperando mi turno, pero también que pudiéramos institucionalizar más el saludo a los dirigentes y a las dirigentes. Es decir, que hagamos llegar a nombre de la comisión un saludo formal a los COSOC o a distintas organizaciones más bien regional, porque no podemos llegar a todas las juntas de vecinos, pero que incluso a la DOS, es como que ellos también pudieran hacer llegar este saludo de la comisión a los dirigentes y las dirigentes. Efectivamente, nosotros cuando intervinimos el otro día en el debate del otro proyecto, presidenta, al cual además hice mención a su nombre, hicimos ver, o sea, después de 25 años recién, después de incluso haber declarado este día, recién estamos tomando algunas medidas que resguardan y que le dan herramientas a los dirigentes y a las dirigentes sociales para poder hacer bien su pega, digamos, su pega entre comillas, ¿no? Pero que creo que podríamos formalizar más ese saludo a propósito de que sea un acuerdo de la comisión. Eso es lo primero. Y segundo, a propósito de la ley TEA, este es un proyecto que se promulgó recién este 11 de marzo y tiene 2 años para su implementación. Es decir, yo igual quiero que lo lean primero bien, el proyecto, que entiendan que tiene etapas ¿cómo se llama?, de vigencia, y entra en vigencia distintas etapas del proyecto, lo que significa es que va sumando distintos servicios, tanto de salud como de educación, para una buena implementación de la ley. Efectivamente hay dudas, y principalmente por la ausencia de protocolos, por ejemplo, en el ámbito laboral, pero además creo, presidenta, que no hay que confundirse, porque los niños, niñas y adolescentes del espectro autista no están hoy día considerados como una discapacidad, por tanto, absolutamente no tiene nada que ver en la discusión respecto a ese tema. Cuando las familias acceden, de hecho han habido algunos proyectos de resolución, solicitudes de resolución, en esa línea de que puedan incorporarse en la evaluación de un niño, niña, adolescente TEA para poder ser visado dentro del ámbito de la discapacidad, pero hoy día en la ley no lo contempla. Eso para que también lo tengan en conocimiento, la declaratoria de un niño con digamos, trastorno podría caer en una evaluación
de discapacidad cuando antecedentes sociales, económicos, culturales así lo meritan, o que hayan otros aspectos asociados a su trastorno, alguna otra patología o enfermedades que lo hacen caer, digamos, en esa categoría. Eso para que lo tengan en consideración. Entonces, entendible la cantidad de dudas, nosotros estamos también en el territorio, he tenido varias asambleas explicando, tal como lo ha hecho la diputada Marzán, explicando esto mismo que les estoy diciendo. Esto tiene un proceso de implementación, no es de la noche a la mañana, efectivamente hay recursos que se van a tener que ir aprobando a medida que se vaya implementando este proyecto. Tiene vacíos que tenemos que ser capaces de solucionar y principalmente los relacionados al ámbito laboral, al ámbito de los protocolos de los permisos, porque efectivamente la categoría de una urgencia o de una crisis es bien variable. Puede ser que un empleador no considere que su trabajador o trabajadora, es decir, cuidadora, pueda salir al llamado de un educador porque está el niño en crisis. Podría ser que no otorgaran ese permiso. Entonces no hay una claridad respecto a que lo que pero una emergencia podría. Es que no está tan claro para efectos laborales, porque no hay una protección laboral de los trabajadores y trabajadoras a propósito de esos permisos. Entonces, yo lo que creo que, quizás como consejo también, en la misma línea de la diputada Marzán, es que más que traer para acá las organizaciones, porque va a traer un puñado y no va a dar respuesta a la totalidad de las preocupaciones, es que quizás pudieran venir a contarnos los distintos ministerios involucrados qué están haciendo para poder llegar a los territorios a explicar, a implementar, o cómo va el avance de la implementación de la ley, con qué vacíos han encontrado, y que nosotras podamos replicar en el territorio aquella información. Creo que sería mucho más práctica. Le agradezco, diputada Mix. Vamos a tomar en consideración todas las ideas. Yo creo que también es importante, y como vamos a tener al ministro Jackson la próxima semana, pedirle también a él que como ministerio puedan difundir de mejor manera a través de los medios, en los matinales, porque hay bastante, yo comparto lo que dice la diputada Delgado, porque es impresionante lo que nos preguntan en terreno, y nosotros igual tenemos que cumplir, al menos en mi región, que tengo como muchas comunas, cuesta poder llegar a todas. Yo hice una actividad bien masiva en el gobierno regional del Biobío para difundir, para dar a conocer, pero aún así no llegué ni siquiera al 30% de las agrupaciones que existen. Entonces, yo creo que acá tenemos que colocar todo de nuestras partes, y el Ministerio también puede ayudar en difundir también, sí, y en educación. Claro, buscar los ministerios que puedan ayudarnos para que se pueda difundir mejor. Y insisto en el tema del presupuesto, que yo creo que en eso no nos podemos olvidar para el próximo año, para que así se vaya implementando de buena forma esta ley. Dicho eso, le voy a la palabra a la diputada Sagardía. Tenemos esperando a los invitados, pero sí, y está Carla Morales y está la diputada Sagardía. Cortito ya, sí. Lo han interpretado casi todos ustedes tres. Yo insistir de que me quedo con lo que dice Marzán, de que debemos ir a las comunidades y buscar a las asociaciones, por lo menos hacernos el compromiso de tener una o dos asociaciones, y después se va corriendo la voz y ir más adelante. Y es evidente que es una ley que está de marzo a es muy poco tiempo. Poco tiempo, se necesitan procedimientos, se necesitan protocolos que ni siquiera las instituciones que van a hacerse de cargo todavía deben tener claro cómo va a ser eso, y me parece magnífico que cuando venga el ministro Jackson le preguntamos cómo va avanzando eso, porque tendría que ser de su cartera, de acuerdo a lo que yo entiendo. Muchas gracias, presidenta. Ya, perfecto. Diputada Morales tiene la palabra. Gracias, presidenta. ¿Se escucha o no? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Gracias, sí, se escucha presidenta. bien. Gracias. Saludar también a las diputadas y todos quienes se encuentran de forma telemática y en la sala. Tres cosas, presidenta, para ser muy puntual. Lo primero es que me gustaría que la comisión el próximo año pudiésemos hacer un reconocimiento
quizás a dirigentes de nuestros distritos, cada uno de los integrantes de la comisión, y darle vida y estructura a esta comisión también desde el rol del dirigente, y hacer un reconocimiento formal desde la Cámara de Diputados y Diputadas a través de su comisión presidenta. Creo que sería muy bonito poder hacerlo y que cada diputado o diputada pudiese traer un dirigente con, evidentemente, que tenga una larga trayectoria, pero además también que sea reconocido también por el resto de los dirigentes. Eso quizás dejarlo, presidenta, establecido, quizás para un próximo año pudiésemos hacerlo todo en conjunto y que pudiese resultar algo muy bonito desde ahí. Lo segundo, presidenta, es solicitarle, si es posible, ya que estamos en puntos varios, pedirle al director nacional de FOSIS pudiese participar en una próxima comisión con nosotros, debido a la demanda que hoy día existe y la movilización a nivel nacional de los trabajadores y funcionarios de FOSIS y del Sindicato Nacional de Trabajadores Honorarios también de FOSIS. Hoy día ellos se encuentran movilizados a nivel nacional. Hay un petitorio que se hizo hace un tiempo atrás. Esta mesa lleva de diálogo 2 meses, pero están pidiendo mejores condiciones laborales. También están pidiendo mejores condiciones en torno a los vehículos para poder también desde ahí llevar a cabo los programas, mejores infraestructuras adecuadas también, ya que no existen algunas infraestructuras ni tampoco las mejores condiciones en algunas regiones y también en algunas provincias del país, de acuerdo a los programas que lleva hoy día FOSIS. Y este petitorio lo han hecho a nivel nacional, presidente, y me gustaría, si es posible, que se tomara el acuerdo de poder invitar al director nacional en una próxima reunión para poder ver también de qué forma se está llevando a cabo los programas que está llevando FOSIS a nivel nacional y que sobre todo llegan a las personas más vulnerables también, como son los apoyos en habitabilidad y también el apoyo a la seguridad alimentaria que lleva hoy día FOSIS adelante a nivel nacional. Ese como segundo punto. Y tercer punto, presidenta, me gustaría poder solicitarle que alguien, a raíz de lo que hablaban también las diputadas con respecto a la ley TEA, hoy día debería estarse implementando ya, de acuerdo a lo que dice la ley, el tamizaje o la detección temprana del trastorno de los niños TEA. Entonces yo creo que ahí, en materia de salud, efectivamente, el Ministerio de Salud debería, de acuerdo a lo que dice la ley, debería haber desarrollado y haber también promovido algún acceso de tamizaje para poder también diagnosticar a los niños dentro de las prestaciones de salud, incluidos también el plan de salud familiar. Así que esas 3 peticiones, presidenta, ojalá la pudiésemos ver y ojalá se pudiesen votar para poder también pedir estas 3 indicaciones que le solicito. Gracias, presidenta. Gracias a usted, diputada Morales. Bueno, lo primero, preguntarle al secretario o que dejemos ahí cómo proceder para efectivamente poder llevar a cabo algo que lo hicimos en la Comisión de Adulto Mayor y que fue muy emotivo. Así es, que fue muy hermoso y lo hicimos acá en la Cámara y que resultó, la verdad que bastante bonito y fue un reconocimiento muy significativo para los adultos mayores, así que yo creo que lo dejemos establecido como acuerdo de la comisión para trabajarlo para que el próximo año lo podamos llevar a cabo, la solicitud que hace en primer lugar la diputada Morales. ¿Les parece? ¿Hay acuerdo entonces? Les doy la palabra inmediatamente. No, el primero. El de los adultos mayores, el de los dirigentes, hacer un reconocimiento para el próximo año. Respecto al segundo punto, que es del director del FOSIS, la verdad que no creo que tenga problema. Un segundo. No creo que tenga problema, la verdad que él siempre ha tenido muy buena voluntad de poder venir a nuestra comisión, así que lo vamos a invitar. ¿Hay acuerdo de la sala, verdad? Para invitar entonces al director de FOSIS, diputada Morales. ¿Ok? Y, a ver, voy a dar la palabra acá que... Muy breve, porque tenemos invitados esperando. Ya. Primero la diputada Delgado, después Mix y Marcelo. Presidencia, hoy día podríamos, así como se pide, a veces un minuto de silencio. Presidenta, como se pide un minuto de silencio siempre por personas que han aportado a nuestra sociedad,
¿No sería bueno quizá hoy día pedir un aplauso para nuestros dirigentes sociales? Hoy es su día, sí, y se pide desde esta Comisión de Desarrollo Social. Eso, Presidenta. Me parece una muy buena idea, lo vamos a ver antes de comenzar la sesión para que nos den la oportunidad de poder, a nombre de la Comisión, poder saludar a todos nuestros dirigentes y agradecer también la disposición que se manifestó el día en que se discutió, ¿verdad?, el proyecto que le entrega atención preferente a nuestros dirigentes sociales. Así que creo que está en la línea que íbamos, estimada colega. Así que muy bien. Diputada Mix. Gracias, Presidenta. No, yo solo quiero, en el punto 2 que acaba de plantear la diputada Morales, agregar la presencia del dirigente de los funcionarios del FOSI. Patricio Lama es un antiguo dirigente que está ahí porque esta es una problemática que se arrastra hace rato, ¿ah? No es un conflicto que tengan ahora, pero sí, efectivamente, a nosotros nos encantaría que ese conflicto se solucionara, ¿no? Y cuando se invite al director del FOSI, sea posible también de incorporar en la misma invitación al dirigente Patricio Lama o a la directiva de la Asociación de Funcionarios del FOSI. Eso nada más quería sumar. Ya. ¿Hay acuerdo en la sala entonces la solicitud de la diputada Mix? Ningún problema. ¿Se acuerda entonces, diputada Mix? Poder invitarlo y creo que es muy bueno porque así lo abordamos, sí, completa y el tema que afecta, como bien dice usted, desde hace bastante tiempo porque yo tenía conocimiento de los años que llevan, digamos, en esta lucha. Y la diputada Marzán, a continuación tiene la palabra. Presidenta, yo estaba pensando, pensé que iba a ir como en la misma línea, pero nosotros quizás podríamos hacerle un homenaje en la sala. No esperar un homenaje, esperar, digamos, independiente de lo que podamos hacer en la comisión para el próximo año, podríamos hacer como se hacen tantos homenajes en la sala y que quizás cada diputado o diputada, como ya están abiertas las tribunas, pudiera traer, quienes pueden traer a sus dirigentes o no, pero hacer un homenaje en la sala, como lo hemos solicitado, quizás pedirlo desde la comisión al comité y hacerlo, no sé, al final o al inicio, no tengo idea. Pero sugiero que se pueda hacer eso. Sí, y que nos incorpore a todos, claro, de repente quieren hablar cada uno de sus pupitres, en fin. Eso, Presidenta. Bueno, ahí vamos a ver cómo buscamos la fórmula, entendiendo de que son muchos diputados y que serían demasiados dirigentes, entonces tal vez lo vamos a hablar ahí con el secretario y vamos a buscar la mejor forma para poder hacer, digamos, este reconocimiento del que usted menciona. Lo que sí, hoy día definitivamente en la sala, al inicio, vamos a pedir a nombre de la Comisión de Desarrollo Social un saludo especial y un aplauso para todos los dirigentes sociales, que yo creo que toda la sala va a estar de acuerdo para hacerle un mini homenaje a nuestros dirigentes. ¿Le parece? Ya, perfecto. Ahora sí, vamos con la orden del día. Oye, hubo hartas palabras hoy día en los puntos varios, ¿eh? Como nunca. La presente sesión tiene como objetivo continuar con la discusión general de los siguientes proyectos de ley refundidos de origen en moción y que cumplen su primer trámite constitucional y reglamentario. Modifica diversos cuerpos legales que indica con el fin de otorgar protección a funcionarios del área de la salud, educación, judicial, entre otros, boletín 15.918, y también incorpora una nueva agravante al artículo 12 del Código Penal y modifica el Código Procesal Penal otorgando resguardo a las personas del denunciante, que está en el boletín 15.430. A esta sesión se han invitado el ministro de Justicia y de Derechos Humanos, el señor Luis Cordero, quien se excusó, ¿verdad?, pero representante de la Defensoría Nacional sí está presente y le vamos a dar la palabra, y también tenemos a la señorita Margarita Araya, presidenta de Confedeprus. Tenemos dos invitados, así que vamos a partir por la dama que está de la Confedeprus para que nos cuente y tiene ahí 10 minutos para exponer. Es un reemplazo, me informan, de... Marcia Rafael, por don Juan Carlos Beltrán, que está conectado, ¿ok? Aprovecho de mencionarlo. Vamos entonces con la señorita Margarita Araya. Tiene la palabra. Buenas tardes a todos y todas.
diputadas, diputados. Mi nombre efectivamente es Margarita Araya, presidenta nacional de CONFEDEPRUS, Confederación Democrática de Profesionales de la Salud. En principio, también en la articulación de esta presentación estaba nuestra representante también de la Federación Viña del Mar, Petorca, que es la federación que representa el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, en representación también de todos los trabajadores y trabajadoras de la salud pública de Chile, entendiendo la discusión de este proyecto. Y antes que todo, nos gustaría un poco también compartir con la Comisión el contexto de seguridad en que se encuentran los trabajadores y trabajadoras de la salud pública de Chile. Primero, considerar que la violencia efectivamente para nosotros está considerada en el ámbito laboral, ¿cierto?, como un incidente que atenta contra toda la integridad física y psíquica de nuestros trabajadores y trabajadoras. Y considerando que esto también es tan relevante en el trabajo que se está realizando, también legislativo, en cuanto también viene a garantizar un derecho humano fundamental. El contexto para entender un poco el contexto en que se da el tema de seguridad y la importancia del tema de la seguridad para nuestros trabajadores y trabajadoras, primero es importante también caracterizar nuestra población como una población altamente feminizada. La dotación de los establecimientos de salud de los distintos niveles de atención se caracteriza principalmente por ser mujeres, más del 75% somos mujeres. Además de aquello, el concepto y la visibilización de la seguridad en el ámbito del trabajo, entendiendo, Presidenta, que esto se puede mirar también desde de varias aristas, y entre ellas principalmente, por una parte, la vulnerabilidad que tiene en el territorio, ¿cierto?, los trabajadores y trabajadoras donde se ven violentados a partir de situaciones de delincuencia, de narcotráfico, ¿cierto?, y también de la propia precarización, donde ya los indicadores que se han mostrado a nivel país muestran que finalmente también quienes principalmente agreden a los trabajadores y trabajadoras de la salud son directamente los pacientes y en segundo lugar también sus familiares. También a partir de esta vulnerabilidad que tenemos en un sistema donde también hay que entender que nuestros usuarios y usuarias están en una situación de tanta precarización que probablemente también pueden tener algunas situaciones que las lleven a sentirse frustrados y probablemente terminar agrediendo al personal. Y por otra parte, la vulnerabilidad también que tiene nuestra infraestructura, ¿no?, que también ahí es importante considerar, pues hoy día en los recintos hospitalarios que están en territorios altamente vulnerados, la infraestructura no tiene la capacidad suficiente para poder proteger a los trabajadores y trabajadoras. Situación, por ejemplo, que podemos ver en la comuna de La Pintana, ¿cierto?, límite La Granja, con el Hospital Padre Hurtado, ¿cierto?, donde sus ventanas tienen que estar protegidas con latones, donde hay recepciones también que están protegidas con otro tipo de materiales. Y por otra parte también la vulnerabilidad que tiene que ver a razón de la función. Y creo que eso es importante también reconocerlo como en la consideración de estas medidas de protección o de aumento de penas, ¿cierto?, sancionadoras penales que tienen que ver con quienes agreden, ¿verdad?, o quienes vulneran los derechos de quienes denuncian, pero también de quienes atienden y de quienes tienen labores también que son trabajadores de la salud, pero que conjugan funciones también colaborativas con el Poder Judicial, como son nuestras trabajadoras sociales que muchas veces realizan peritaje y que hoy día tampoco tienen la garantía del resguardo en su función. Situación muy grave que pasó en el servicio de Viña del Mar Quillota, ¿cierto?, donde trabajadoras sociales han sido amenazadas y vulneradas gravemente. Situaciones que están denunciadas. Para nosotros, como trabajadores y trabajadoras de la salud, Presidenta, hoy día nos preocupa principalmente el alto número de situaciones de agresión, pero también nos preocupa, valorando mucho el avance que puede tener que ver con aumentar las penas o las sanciones, también solicitar la colaboración de la Comisión para poder mirar dónde poder hacer el reclamo también, ¿cierto?, de la exigencia y la necesidad que se tiene hoy día de poder contar con recursos que permitan efectivamente también atacar
y resolver las situaciones que tenemos hoy día en cuanto a la vulnerabilidad, no solo de violencia del territorio, ¿cierto? Y de las agresiones directas a nuestros trabajadores por parte de usuarios, usuarias, ¿cierto? Sino que también la grave vulnerabilidad de la infraestructura y de las funciones que realizamos. Ocurre, lo mencionaban en algún momento al inicio de la sesión, situaciones graves como en los servicios de urgencia, donde nuestros trabajadores y trabajadoras se ven altamente vulnerados en atenciones que tienen que ver con procedimientos de las policías, ¿verdad? Donde se ven expuestos a graves agresiones por parte de las familias, principalmente de los pacientes también, situaciones de la función como son en salud mental, que también sufren un alto número de agresión y que tiene que ver no solamente con el ataque directo de pacientes, porque probablemente hay otras condiciones, ¿cierto?, propias de salud, pero sí también tiene que ver con la falta de personal y la falta de una infraestructura. Nuestros peritajes, ¿cierto?, de nuestras trabajadoras sociales, principalmente los distintos servicios, y sin duda otro tema que se ha mencionado acá y que tiene que ver con la grave situación que sufren también nuestros trabajadores que están realizando sus funciones en las llamadas zonas rojas, ¿cierto?, de la Araucanía, donde hoy día tienen que salir con implementos de seguridad que no se les otorgan desde el mundo de la salud, sino que son derivados, heredados de las policías, ¿no?, con equipamientos de más de 11 kilos a poder rescatar a la población, por ejemplo, nuestros compañeros y compañeras del SAMU. Sin duda hoy día se están levantando además un montón de recomendaciones técnicas y de protocolos, pero también se debe implementar y considerar la importancia que tiene que ver con la fiscalización. Necesitamos mayor fiscalización en nuestros recintos hospitalarios y también más recursos para poder entregar las resoluciones, ¿cierto?, que se necesitan para la implementación de las estrategias que se han levantado. Se ha generado una mesa de trabajo de salud central con el Ministerio del Interior, donde el subsecretario se ha comprometido a poder mirar la necesidad de los recursos públicos. Me quedo con una frase que escuchaba al iniciar de esta comisión de parte de la presidenta y probablemente tiene mucha razón. Sin presupuesto solo nos quedamos en buenas intenciones. Y por una parte, claro, es importantísimo avanzar en materia de sanciones, ¿verdad?, para resguardar, pero también en materia de seguridad para los trabajadores de la salud, Presidenta, es sumamente importante contar con los recursos que nos permitan abordar las otras vulneraciones, las que tienen que ver con la función, que tiene que ver con la infraestructura y que hoy día no nos llega a los trabajadores de la salud centralizada. No somos parte de la ley del consultorio seguro, nos han homologado mesas de trabajo de seguridad, pero sin duda no nos llegan los recursos necesarios para poder implementar esta tarea. Entendiendo que estas graves situaciones principalmente en torno a la función que se han visto vulnerados nuestros trabajadores y trabajadoras se han dado en el Servicio de Salud de Viña del Mar, Quillota. Hay, por ejemplo, en este último tiempo, más de 120 denuncias por agresiones a los trabajadores y trabajadoras el 2023. Y antes de la pandemia, y ponemos la pandemia como un elemento que marca un antes y después para el mundo de trabajadores de la salud, teníamos solo 25. Por lo tanto, el incremento ha sido altísimo. Y además considerar que tenemos otros factores que son también de riesgo y que muestran la grave situación en que se encuentran ya afectados nuestros trabajadores y trabajadoras y que tiene que ver con los índices de ausentismo, donde en el servicio de Viña del Mar Petorca es el más alto del país y donde tienen un índice de ausentismo cercano a un 40%. De esta manera, creemos nosotros como Confedeprus, Presidenta, que es sumamente relevante lo que se ha hecho en esta iniciativa a través de poder hacer estas modificaciones para aumentar las penas, pero también creemos que es importante que la Comisión pueda considerar otras fórmulas para poder ir avanzando en elementos que sean preventivos, garantes de fiscalización y, por supuesto, para exigir el que se pueda representar el compromiso presupuestario para el año 2024
2024, donde se puedan otorgar recursos directamente a los servicios de salud que nos permitan implementar las estrategias de forma eficiente y, por supuesto, el cumplimiento del artículo 90 del Estatuto Administrativo, que genera obligaciones también a los directores de servicio y que hoy en día no se cumplen, Presidenta. Ese es un elemento también relevante que sin duda nos ayudaría a poder precisar esta regulación que exija y que sea una obligación que sea fiscalizada a las autoridades de salud para que puedan hacerse parte de la defensa y el resguardo finalmente de un derecho humano fundamental como es la vida y salud de sus trabajadores, resguardando su integridad física y su integridad psíquica. Debemos buscar nuevas estrategias, insistimos y volvemos a señalar que como Confedeprus valoramos mucho el avance que se puede generar en este proyecto. Agradecerle también a la diputada Carla Zagardia, ¿cierto? Y a la diputada Carolina Marzán, que siempre están pendientes de las materias de las trabajadoras y trabajadores de la salud y que nos han podido invitar a contarles a ustedes de esto. Y esperamos que podamos ir avanzando en mayores garantías, como siempre, para los trabajadores y trabajadoras. No puedo sino terminar sumándome a lo que he escuchado de esta comisión y que me parece tan relevante de lo que ocurre con los honorarios, y señalar ahí que la precarización del empleo y de los honorarios también nos ocurre en el mundo de salud y pareciera que es algo que debemos solucionar a nivel transversal. Así que seguridad para los trabajadores de la salud y un trabajo decente son elementos fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, Margarita, la verdad que felicitarte porque creo que en el tiempo que pudiste exponer, creo que fue muy claro, muy preciso, y como presidenta de esta comisión quiero que te quede la tranquilidad que todos los temas que vamos a abordar, tanto como los dirigentes sociales o en este proyecto de ley, todos tenemos la esperanza de que esto es el piso y que vamos a seguir y que vamos a perseverar por realmente que ustedes puedan tener estas garantías de las que tú nos mencionabas. Y por supuesto también entendemos que es importante también el tema de los recursos para que ustedes puedan implementar de buena forma y puedan tener un trabajo realmente adecuado en sus regiones, porque yo tengo la región del Biobío, que también conozco muchos casos claritas de la región también del Biobío, y la verdad es que creo que todos estamos muy de acuerdo con este proyecto y con esta iniciativa, y por eso nos hemos sumado a lo que ha hecho nuestra colega, junto también a la diputada Marzán y todos los colegas, las colegas de acá de esta comisión. Así que muchas gracias por tu exposición, y vamos ahora a saludar al señor Leonardo Moreno, que viene de la Defensoría, ¿verdad? Así que tiene de la Defensoría, acá tenemos Nacional, Leonardo Moreno. Perfecto, ahí está, le damos la palabra. Muchas gracias, señora Presidente. Por su intermedio, saludar al resto de los miembros de la comisión, agradecer a nombre del Defensor Nacional la invitación que se nos ha cursado para emitir nuestra opinión en los boletines 15.430 y 15.918. A ver, en primer lugar, reiterar algo que se señaló en los diálogos iniciales de los miembros de la comisión, en el sentido que nos parece que es indispensable que a este proyecto concurran a dar su opinión, por una parte, el Ministerio Público y sin duda el Ministerio de Justicia. Nosotros vamos a dar una opinión técnica, pero nos parece que las mayores precisiones y alcances que pudiera tener las normas que se están proponiendo corresponden básicamente al propio Ministerio Público, ¿no? Sin perjuicio de ello, y en particular respecto del boletín 15.430, ¿cierto?, que incorpora una nueva agravante en el Código Penal, nos parece un par de precisiones que nos parecen importantes que la Comisión tome en consideración. En primer lugar, una cosa formal. La terminología que allí se utiliza respecto de cometer el delito en razón de venganza o represalia, si usted ve las expresiones en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,
parecieran ser disposiciones en general más bien sinónimas, ¿no? Y por lo tanto habría aquí técnicamente lo que se denomina un pleonasmo, una repetición de dos palabras con las que la verdad es que se está diciendo básicamente lo mismo, ¿no? A propósito del término venganza o represalia. En segundo lugar, y va a ser curioso que lo diga la Defensoría, pero nos corresponde siempre emitir opiniones técnicas, la consideración del agravante de la manera en que está regulada pareciera exigir una motivación adicional para hacerla aplicable. Esto es, agrega una finalidad de intención trascendente que va más allá del dolo propio del delito que se cometa, ¿no? Ordinariamente, este ataque a un denunciante podría traducirse en amenazas, en lesiones, en daños, ¿verdad? Que tienen una regulación propia en el Código Penal, pero para que el agravante, ¿cierto?, opere, estamos hablando de una intención interna, como es esta razón de venganza o represalia. Y solo lo que queremos manifestar en ese contexto, y permítanme traer a la colación algo que les va a hacer sentido, es un poco la intención subjetiva que a veces se ha cuestionado, por ejemplo, en la aplicación de la ley antiterrorista, que prácticamente la transformó en inaplicable. Es decir, cuando usted incorpora cuestiones asociadas al fuero interno, la acreditación de esas situaciones resulta bastante difícil, ¿no? Insisto, probablemente desde la defensa esto puede ser beneficioso eventualmente para un imputado, pero claramente si lo que ustedes pretenden es regular y que el agravante se configure en situaciones, bueno, hay que tener en cuenta esta consideración que les estoy planteando. Una tercera cuestión que parece importante de considerar, y aquí sin duda la opinión más calificada la va a tener el Ministerio Público y el propio Ministerio de Justicia, es que la regla que se propone de agravante modifica, que puede ser la intención de ustedes, pero es un tema que tendrán que tener en consideración, la lógica de lo que constituye una víctima en el Código Procesal Penal, ¿no? Que está allí regulado en el artículo 108. Y por lo tanto, habría que ver si lo que se pretende es homologar la situación de víctimas a las personas afectadas por estos delitos contempladas en la agravante, o si efectivamente lo que se pretende al configurar esta agravante, ¿verdad?, es extender la protección más allá de lo que el propio Código Procesal Penal considera como víctimas. Y cuarto, un tema que puede estar implícito en la regla, pero que de verdad llama la atención y que probablemente, por lo tanto, requeriría alguna explicitación en la agravante, que es respecto de quién se hace efectiva la agravante, ¿no? Porque si usted lee literalmente la propuesta que se hace, uno debiera entender que es en principio al autor del delito denunciado, ¿no? Yo hago una denuncia respecto de un ilícito en particular en la que vinculo en la comisión del mismo a una persona determinada. Es respecto de los actos que realice esta persona en contra del denunciante que ustedes pretenden establecer la agravante, o esta agravante también podría afectar la conducta de otras personas. Voy a poner un ejemplo más o menos evidente. Yo podría ser el denunciado, ¿verdad? Y yo podría ir directamente a amenazar a un denunciante o lesionarlo, ¿cierto? Pero hacerlo yo personalmente. Pero también podría ocurrir que esos actos en contra del denunciante sean realizados por tercero. Y eventualmente el caso más grave sería cuando estos actos son realizados por un tercero a instancias del denunciado. Y entonces estas tres situaciones tienen que ustedes visualizar qué es lo que se pretende castigar o agravar en la pena, ¿verdad? Los actos del denunciado, los actos que se realizan a instancias del denunciado, o también los actos que realiza un tercero de manera independiente, ¿no? Como podría ser
perdón el ejemplo que ponga, pero me denuncian a mí de un delito y otro vecino que es amigo mío va y agrede a la persona que denunció, sin que yo como denunciado tenga ninguna injerencia en ese acto. Entonces, como les digo, hay que circunscribir o definir con mucha claridad qué es lo que se pretende, ¿cierto?, considerar como circunstancia agravante. ¿Quién sería, ¿cierto?, la persona afectada por estas circunstancias? Respecto de la modificación, en segundo lugar, pasando a otro tema, respecto del mismo boletín, ¿verdad? Respecto de la modificación que se propone ahora al artículo 178, estableciendo un deber de protección del denunciante por parte del Ministerio Público, yo solo llamaría la atención en el sentido de que tiene que compatibilizarse la norma de rango constitucional del artículo 83 de la actual Constitución, que en su inciso segundo consagra que al Ministerio Público le corresponde la adopción de medidas de protección para las víctimas y los testigos, y no incorpora o no menciona esta regla la situación de los denunciantes. No olvide usted que no siempre quien denuncia es la víctima directa de un testigo, de un delito, perdón. Podría ser denunciante y coincidir que yo tenga el carácter de denunciante y víctima del ilícito, pero también es posible que quien denuncie, ¿cierto?, sea un tercero, ¿no? El ejemplo más típico, de nuevo, para que vean que esto no es que esté buscando yo ejemplos rebuscados, es un policía, que eventualmente podría tomar conocimiento eventualmente de la comisión de un ilícito y denunciarlo directamente él o cualquier otro funcionario público que tomara conocimiento de la comisión de un ilícito. Entonces aquí también pareciera que si se quiere sistematizar la regulación hay que hacernos cargo también de esta situación que se contempla respecto de la protección de los denunciantes, entendiendo que no siempre quien es denunciante es víctima y que por lo tanto podría quedar fuera de la regulación que a nivel constitucional se hace del deber de protección que tiene el Ministerio Público respecto de víctimas y de testigos. Y respecto, finalmente, del boletín 15.918, que básicamente lo que hace es incorporar en esta protección no solo al denunciante, ¿verdad?, sino también a quien haya emitido una opinión técnica en algún proceso judicial. Una vez más, nos parece que es importante que se delimite con precisión qué es lo que se pretende proteger. Y en este sentido, dos observaciones. ¿Quiénes están habilitados para emitir opiniones técnicas o conclusiones, ¿verdad?, en los procesos judiciales y en particular en los procesos penales, pueden tener dos características o representar dos categorías muy diferentes? La más natural y obvia son los denominados peritos, es decir, personas que emiten una opinión escrita y que luego son citados a declarar en el juicio para manifestar sus conclusiones y justificarlas. Pareciera así a primera vista que no cabe duda que la regla lo que busca es proteger precisamente a estas personas, y más si he escuchado anterior a mi intervención, porque el personal de la salud, médicos, ¿cierto?, en numerosas ocasiones tienen que emitir este tipo de pericia. Pero en segundo lugar, y ya habría que delimitar entonces si también están en este ámbito de protección, están los denominados testigos expertos, que son personas que, si bien no necesariamente emiten un informe pericial en el sentido de un informe pericial escrito, dado sus conocimientos, están en condiciones de emitir opiniones sobre hechos que son controvertidos en los juicios, ¿no? Y entonces, esta categoría, en principio, pareciera quedar afuera. Y finalmente, respecto a este mismo punto, como aquí se habla en la regla, pese a que uno pudiera entender que está pensado en el ámbito penal por el tema de la denuncia, pero después se dice haber emitido su opinión técnica en algún proceso judicial. Y cuando estamos hablando de un proceso judicial, lo que pretenden los miembros de la comisión es que se extienda a cualquier materia.
Es decir, esta podría ser una opinión técnica emitida por un perito en un proceso de familia, en un proceso laboral, en un proceso civil, o solo se quiere circunscribir, insisto, una vez más, al proceso penal, ¿no? Y entonces habría que delimitar si la expresión cualquier proceso judicial precisamente tiene que ver con un ámbito más extenso que el proceso penal, o si ustedes consideran que debe limitarse al proceso penal. Y lo digo ¿por qué? Porque hay intervenciones de ciertos peritos que son recurrentes que pueden ser complejas para quienes emiten esa opinión. Estoy pensando, por ejemplo, en un consejero técnico en materia de violencia intrafamiliar, donde ordinariamente su opinión va a estar vertida en el proceso de familia, no en el proceso penal. Por supuesto, esa información va a llegar con posterioridad al proceso penal, pero su opinión está vertida en un proceso de familia, pero que tiene connotaciones finalmente penales precisamente por tratarse de una situación de violencia intrafamiliar. O las opiniones que dan en materia de régimen penitenciario, ya no en el juicio mismo, sino en ejecución, por ejemplo, los delegados de gendarmería, ¿no? Que también pudieran significar una situación que genere un conflicto con algún interno, por ejemplo. Entonces me parece que, sin perjuicio, señora presidenta, que para que esto sea más claro vamos a hacer llegar una minuta escrita entre mañana y pasado para que pueda ser distribuida entre los miembros de la comisión, pero nos parece, como les digo, que estos puntos debieran ser abordados para acordar una mayor precisión y claridad de la regla. Y reiterando que claramente, aunque parezca curioso decirlo, sostenemos que la opinión de la Defensoría en esto es totalmente insuficiente si es que no comparece ante ustedes tanto el Ministerio de Justicia como el propio Ministerio Público a hacer sus observaciones sobre este proyecto. Agradeciendo mucho su invitación, entonces le haré llegar a la brevedad a la comisión la minuta con las observaciones de nuestra institución. Le agradecemos mucho, señor Leonardo Moreno, de la Defensoría Nacional. Vamos a tomar en consideración lo que usted nos menciona, que es importante que esté el Ministerio de Justicia, y por lo mismo vamos a insistir en que puedan estar presentes en la siguiente sesión. Así es que muy agradecido y vamos a esperar la minuta que usted nos ha mencionado. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradecemos mucho. Ahí estábamos entonces con los invitados que teníamos para el día de hoy, y vamos a insistir nuevamente entonces con quienes hoy día se excusaron de no poder estar presentes, y además también vamos a sumar la próxima sesión al ministro Giorgio Jackson, quien nos solicitó poder venir para hablar de la CACEN y de cómo vamos a enfrentar esta segunda parte de este año, o esta tercera parte. Ya no nos queda nada, estamos en agosto. Presidente, entonces, ¿sí? La próxima sesión se dividiría en dos partes, una dedicada al ministro Jackson, la encuesta CACEN, y la otra a seguir con el proyecto de ley. Correcto, la primera parte vamos a dejarlo para el ministro Jackson, para responder a su solicitud que él quiere venir a exponer, y la última hora la dejamos para seguir discutiendo el proyecto y con los invitados que mencionamos. El ministro de Justicia y el fiscal del Ministerio Público. Sí, ya, eso perfecto. ¿Ya? Ahí, eso sería entonces, por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta.